7 cosas que debes evitar si quieres enriquecer. Te mintieron. Te dijeron que el éxito tarda años, incluso décadas, pero se olvidaron de contarte que 6 meses con claridad, enfoque y disciplina valen más que toda una vida dando vueltas en círculos. Y si alguna vez sentiste que siempre estás ocupado, pero nunca avanzas, si parece que trabajas, pero el dinero nunca alcanza, entonces este mensaje es para ti. No necesitas más suerte. Necesitas un plan. Un plan que funcione en el mundo real. Que respete tu rutina, tus límites, pero que también te exija un poco más que lo cómodo. Un plan de 6 meses, donde cada día tenga un papel claro en tu transformación financiera, emocional y hasta espiritual. Porque el problema nunca fue la falta de tiempo, fue la falta de estrategia. Y eso cambia ahora. En este video vas a entender por qué la mayoría fracasa antes incluso de empezar. Vas a descubrir qué es lo que te frena, y cómo cortarlo de raíz. Aprenderás a alinear tu filosofía del dinero, tus hábitos y tu energía mental para crear múltiples fuentes de ingresos, lograr libertad financiera y convertirte en ese tipo de persona que inspira a la próxima generación. Pero antes, déjame contarte una historia. Una historia sobre elecciones, zonas de confort y lo que realmente sucede cuando alguien dice basta y decide transformar su vida en apenas 180 días. Trabajar solo por dinero. Comenzó como muchos comienzan, seducido por el salario fijo, por el buen empleo, ese que hacía sonreír a sus padres los domingos por la tarde. Pero pronto aprendió, a costa de tiempo, energía mental y, sobre todo, propósito, que vivir esperando la próxima nómina es como remar sin avanzar. La ruta parecía segura, pero era una trampa dorada. Trabajar solo por dinero es como construir una casa sobre arenas movedizas, la base cede, y tarde o temprano, el techo se derrumba. La verdadera libertad financiera empieza cuando el dinero deja de ser el único motivo y se convierte en el combustible de un propósito mayor. Mientras unos corrían detrás de bonos, él corrió detrás de habilidades valiosas. Mientras unos se conformaban con estabilidad, él eligió el camino de la inestabilidad productiva, donde el aprendizaje llega antes que la prosperidad. Esa es la ruta B, más accidentada al principio, pero que luego se convierte en autopista para quien tiene visión. Lo que sabes hoy vale más que lo que ganas. Invertir en ti mismo, con cursos, libros como Padre Rico, Padre Pobre, o mentorías, es un activo que se valoriza con el tiempo. Porque cuanto más aprendas, más difícil será que alguien te reemplace. Fue aprendiz de carpintero. No por estatus, sino por sabiduría. Cambió glamour por crecimiento a largo plazo. Sus amigos se reían, sus padres dudaban. Pero entendió temprano que la educación financiera comienza en la práctica, no en los discursos. En lugar de financiar un coche, compró un libro usado de emprendimiento. Mientras muchos acumulaban deudas, él construía carácter. Y hoy, los mismos que se rieron, le piden consejos. Porque quien aprende a valorar el proceso, termina siendo recompensado con el resultado. El secreto está en la mentalidad rica, comprender que el juego no es de corto plazo. Es fácil deslumbrarse con un sueldo alto. Pero, ¿y dentro de 5 años? ¿Seguirás atado? ¿Serás solo otra pieza del sistema? Quien elige la ruta B sabe que construir riqueza es como plantar un huerto, requiere tiempo, disciplina financiera, pero después los frutos alimentan generaciones. Aprende copywriting, programación o edición de video. Esas son habilidades de alto valor que generan ingresos, no solo salarios. Y lo más hermoso es esto, entendió que no trabajaba para un jefe, ni para un cheque. Trabajaba por un legado. Y ese legado empieza en casa, con el ejemplo. Cuando tu filosofía del dinero es clara, se transmite como una herencia invisible, pero poderosa. Él no solo aprendió a vivir con el 70% de sus ingresos, también lo enseñó. No solo ganó dinero, enseñó cómo crear activos. Y cuando haces eso, cuando te conviertes en el ejemplo, entonces comprendes que evitar el lujo temprano también es una lección poderosa. Vivir un estilo de vida lujoso demasiado pronto. Miraba Instagram y pensaba, eso es lo que quiero. Autos brillando bajo el sol de Dubái,
relojes que costaban más que un apartamento y viajes de película pagados con tarjeta de crédito. Pero con el tiempo, y un poco de madurez, entendió, aquello era una ilusión cara. Mucha gente vive una mentira elegante mientras esconde una realidad sucia de deudas impagables. El lujo precoz es traicionero, parece éxito, pero es solo ostentación financiera. La verdad es esta: quien compra demasiado hoy, hipoteca su futuro. Mientras unos cambian tiempo por apariencia, otros cambian apariencia por construcción de patrimonio. Él eligió lo segundo. Prefirió un celular sencillo y un auto usado, para invertir en acciones, fondos inmobiliarios y hasta criptomonedas como Bitcoin o Ethereum, siempre con estudio, nunca por impulso. Y con el tiempo, esos activos empezaron a trabajar por él. Y aquí está la ironía: cuando el dinero realmente llegó, el lujo ya no era una necesidad. El lujo, si llega, que llegue como un bono. No como una fuga emocional. Comprar para impresionar a otros es el camino más corto hacia el estancamiento. Aprendió a tener un plan financiero firme, ahorro automático, seguimiento de gastos y usar el dinero como herramienta, no como trofeo. Cada vez que sentía el impulso de gastar, preguntaba: ¿esto me hará más rico o solo parecer más rico? Si la respuesta no construía nada, lo descartaba. Así nace la disciplina financiera, con pequeñas decisiones que se acumulan como ladrillos en un castillo. La mayoría de los verdaderos millonarios vive una vida sencilla, frugal, pero estratégica. Saben que el dinero no es para gastar, sino para dirigir con inteligencia. Puedes comer bien, vestir bien y vivir bien, pero todo dentro de un plan mensual con sentido. ¿Y sabes qué más? Él apartaba el 10% de todo lo que ganaba para donaciones. Eso enseñaba gratitud, desapego y creaba algo curioso: el dinero parecía volver multiplicado. Cuando compartes con propósito, el universo devuelve con intereses. Y en ese contraste entre apariencia y esencia descubrió algo mayor: el verdadero lujo no era un coche importado, era dormir en paz. No era la ropa de marca, era la independencia financiera. Y esa libertad solo llegó porque entendió pronto que comprar estilo de vida antes de comprar educación financiera es como decorar una casa que todavía no se ha construido. Querer hacerlo todo solo. Durante mucho tiempo pensó que encargarse de todo él mismo era señal de fuerza. Pero la vida le enseñó lo contrario. Descubrió que querer abarcarlo todo con sus propios brazos es la receta perfecta para estancarse. Los grandes imperios no se construyen con héroes solitarios, sino con visionarios que saben colaborar. La verdad es que la inteligencia financiera también es saber dónde eres fuerte y dónde necesitas apoyo. Mientras insistes en hacerlo todo tú mismo, te robas tiempo, energía y la oportunidad de crecer. Y en el juego del dinero, ahorrar tiempo y energía vale más que esfuerzo bruto. Aprendió que un buen equipo vale más que un buen currículum. Un diseñador, un editor, un especialista en tráfico, cada uno con una habilidad única que, unida a las demás, crea una fuerza imparable. Cuando descubrió herramientas como Odoo, que centralizan todo en un solo lugar, su productividad se disparó. Montó tiendas online, automatizó procesos y modernizó negocios de personas que ni siquiera sabían lo que era un dominio. Y lo más sorprendente, también empezó a hacerlo para otros, empresarios con experiencia que necesitaban entrar en el mundo digital y no sabían por dónde empezar. Muchos de esos empresarios, brillantes pero atrapados en el pasado, tenían negocios reales, productos increíbles, pero cero presencia digital. Para ellos, Instagram era un misterio, y mucho más un plan financiero digitalizado. Él vio allí una mina de oro: ofrecer su conocimiento digital no solo como ingreso extra, sino también como propósito. Crear páginas web, optimizar campañas, organizar sistemas de pago, cosas simples para quien domina Internet, pero revolucionarias para quien aún vive con papel y bolígrafo. Eso es emprender con visión, usar lo que sabes para ayudar a otros, y ser bien recompensado por ello. En el proceso entendió algo clave: la riqueza no se trata solo de acumular dinero, sino de multiplicar resultados con personas y procesos. El ego decía hazlo tú mismo, pero la mentalidad millonaria decía delegar, colaborar, crecer. La vida se volvió más ligera cuando aprendió a confiar.
Y, más que eso, más rentable. Cada hora ahorrada por no tener que hacerlo todo era una hora invertida en estudio, networking o productividad inteligente. Pasó de obrero de su propia idea a estratega de su propio imperio. Y comprendió algo profundo: no se trata de trabajar menos, sino de trabajar mejor. De crear un sistema que funcione mientras duermes. Un equipo que mueva la máquina aunque no estés presente. Porque si quieres libertad financiera, necesitas estructuras que no dependan solo de ti. Y fue entonces cuando descubrió otra trampa: escuchar demasiadas voces al mismo tiempo. Escuchar demasiadas opiniones. La verdad es que todo el mundo tiene una opinión. La tía dice que la mejor opción es un empleo público. El vecino asegura que abrir un negocio es el camino. Un influencer jura que las criptomonedas son el futuro. Y en medio de tanto ruido, él se sentía paralizado. La sobrecarga cognitiva llegó disfrazada de consejos bien intencionados. Pero al final, eran solo eso, ruido. Y cuando todo es prioridad, nada lo es. Porque escuchar a todos es la forma más rápida de dejar de escucharte a ti mismo. Entonces hizo algo diferente. Tomó papel y bolígrafo y escribió: ¿dónde quiero estar en 5 años? Y empezó a planear de atrás hacia adelante. Ese ejercicio le dio claridad. En vez de seguir voces aleatorias, comenzó a seguir a verdaderos mentores, personas que ya habían llegado a donde él quería llegar. Entendió que no todas las opiniones pesan lo mismo. Y eso cambió todo. Eligió pocos consejos, pero los aplicó con consistencia. Libros como La semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss o El juego infinito de Simon Sinek se convirtieron en guías, no el feed de Instagram. Usó un filtro invisible: antes de aceptar un consejo, preguntaba: ¿esta persona tiene los resultados que yo quiero tener? Si la respuesta era no, lo descartaba sin culpa. Y no era arrogancia. Era autoconocimiento. Porque la mentalidad es como un ambiente: si es tóxico, confuso o caótico, te bloquea. El secreto no estaba en hacer más, sino en hacer menos con intención. Elegir con sabiduría, actuar con estrategia, ajustar con humildad. También aprendió a escucharse a sí mismo. Sí, a su propia voz interna. Porque muchas veces la respuesta que buscamos afuera, está dentro. Creó el hábito de escribir cada noche en un diario: ideas, planes, miedos, aprendizajes. Eso despejaba su mente como una ducha fría en un día caluroso. ¿Y sabes qué pasó? Volvió la acción. Volvió el foco. La motivación interna reapareció. Cuando la mente se aligera, el cuerpo camina con fuerza. Pero justo cuando pensaba que todo estaba bajo control, descubrió otra barrera. No eran los consejos externos. No era la falta de habilidades. Era algo más sutil: el ego. Dejarse llevar por el ego. Él pensaba que sabía mucho. Quizás demasiado. Y ese fue su error: creer que saber era suficiente. El ego, disfrazado de confianza, lo hacía ignorar consejos valiosos, rechazar críticas constructivas y cerrarse a todo lo que no validara sus certezas. Pero el ego no construye, aísla. Es como un vidrio polarizado entre tú y la verdad: alcanzas a ver algo, pero distorsionado. Y fue solo cuando la realidad lo golpeó fuerte que entendió que el ego estaba retrasando su evolución. Jim Rohn decía: lo que aprendes después de creer que ya lo sabes todo, es lo que realmente importa. Y al fin comprendió esa frase. ¿Cambió el ya lo sé por el que puedo aprender aquí? Le dio espacio a la educación financiera, a la mentoría, a ajustar sus estrategias sin sentirse menos por no tener todas las respuestas. Y entonces todo empezó a avanzar más rápido, cuando la arrogancia se fue y la humildad entró en escena. El ego sueña con la cima, pero sin querer escalar. Quiere el premio, pero no pagar el precio. Y esa es la trampa. Porque la riqueza no es un trofeo, es un proceso. Un proceso que exige humildad, volver a empezar si es necesario, aprender de quienes saben más. Descubrió que cuanto más aprendía, más principiante se sentía. Y eso no lo hacía pequeño, al contrario, lo llenaba de combustible para seguir subiendo de nivel. Muchas veces, el ego se disfraza de grandes metas.
Pero metas sin base sólida son solo presión. Cambió la prisa por disciplina, la vanidad por progreso, el orgullo por mejora continua. Empezó a preguntar más, escuchar más, estudiar con más intención. Y con eso, llegaron los resultados, menos exhibicionismo, más ingresos pasivos. Menos búsqueda de aprobación, más enfoque en servir. El ego quería aplausos. La mente entrenada quería impacto. Y esa diferencia lo cambió todo. Al dejar el ego atrás, llegó algo nuevo, ligereza. Porque cuando el ego no manda, la vida fluye. Escuchar se convierte en aprendizaje, el error en ajuste, la caída en impulso. Pero aún quedaba una trampa invisible, culpar a los demás. Culpando a los demás. Al principio ni lo notaba. Era automático. Si algo salía mal, la culpa era del jefe, de la economía, del algoritmo, de cualquiera. Siempre había alguien, o algo, a quien responsabilizar. Y claro, eso lo aliviaba, por un tiempo. Pero aquí está el problema, cuanto más culpas al mundo, menos control tienes sobre tu vida. Es como entregar el volante y quejarte del camino. La libertad financiera empieza con responsabilidad radical. Un día escuchó un proverbio chino, quien culpa a otros aún no comenzó el viaje. Quien se culpa a sí mismo ya recorrió la mitad. Pero quien no culpa a nadie, ya llegó a destino. Ese pensamiento lo sacudió. Desde entonces cambió la lupa por el espejo. Dejó de buscar culpables y empezó a buscar patrones. Preguntaba, ¿dónde fallé? ¿Qué puedo mejorar? Ese fue el inicio del verdadero autoconocimiento financiero. Cada vez que quería culpar a alguien, escribía 3 cosas que él mismo podía haber hecho diferente. Ese ejercicio lo cambió todo. Descubrió que los fracasos eran sus mejores maestros. Un lanzamiento que salió mal, no había planificado bien. Un cliente que se fue, no hizo seguimiento. Un proyecto estancado, faltó consistencia. Nada lo derribaba ya, porque entendió que lo que está bajo tu control es lo que construye tu futuro. El resto, lo aceptaba y seguía adelante. Responsabilizarte no significa vivir culpándote. Significa tomar las riendas, crear soluciones, ajustar el rumbo. Y eso es liberador. Se dio cuenta de que era el arquitecto de su propia historia. Y aplicó esa mentalidad a todo, finanzas, metas, ingresos extra. No porque fuera un superhombre, sino porque eligió salir del victimismo y actuar con disciplina. Con ese nuevo enfoque, avanzó con más firmeza. Pero aún quedaba una cárcel invisible. Una que no tiene paredes, pero atrapa a millones de personas, la zona de confort. Quedarse en la zona de confort. La zona de confort parece un lugar seguro, ¿verdad? Cálido, previsible, sin riesgos. Pero aquí está la verdad, también es el lugar donde los sueños mueren lentamente. Vivió años allí, mismo salario, mismas excusas, mismos miedos. Como un ciclo infinito, despertar, trabajar, pagar cuentas, dormir, repetir. Hasta que un día se miró al espejo y entendió que su mayor prisión era él mismo. Y que la libertad financiera jamás nacería allí. Salir de la zona de confort no es hacer locuras, es dar pasos conscientes hacia el crecimiento. Empezó pequeño, un curso online, un libro, El milagro de la mañana, el hombre más rico de Babilonia. Creó metas mensuales, hizo un plan financiero, anotaba cada gasto. Al principio parecía poco, pero como decía Jim Rohn, el éxito es hacer cosas simples con constancia. Y pronto, lo difícil se volvió hábito. Poco a poco entendió que la única manera de crecer es ampliar lo que toleras, dominas y enfrentas. Probó cosas nuevas, videos en YouTube, ingresos extra con productos digitales, trabajos freelance de copywriting. Todo fuera de su zona cómoda, pero dentro de su nueva misión, crear activos e ingresos pasivos. Sí, tuvo miedo. Pero entendió que el miedo era parte del precio de la evolución. Como un músculo que solo crece con esfuerzo. Un día tomó un avión a China para buscar proveedores para su nuevo negocio. Cultura distinta, idioma desconocido, y allí estaba, negociando, equivocándose, aprendiendo. ¿Lo curioso? Ya tenía más de 50 años.
Mientras otros pensaban en jubilarse, él estaba invirtiendo en sí mismo otra vez, demostrando que el crecimiento no tiene edad. La zona de confort siempre intentará arrastrarte de vuelta. Pero ya sabía el camino. Había creado una mentalidad inquebrantable. Una vida con propósito, con planificación generacional, con legado. Y entendió algo poderoso: si una transformación así puede suceder en una vida entera, imagina lo que puedes lograr en solo 6 meses con enfoque total. Ahora ya conoces las 7 cosas que debes evitar si quieres enriquecer. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Lo dejarás pasar como un video más, o lo usarás como un punto de giro en tu vida? ¿Estás dispuesto a dejar de trabajar solo por dinero? ¿Listo para decir no al lujo vacío y sí a la construcción de patrimonio? ¿Seguirás intentando hacerlo todo solo o empezarás a formar tu red, tu estructura, tu imperio? El cambio no exige suerte. Exige decisión, responsabilidad y, sobre todo, acción diaria. ¿Cuántas de estas 7 trampas están presentes en tu vida hoy? Escríbelo en los comentarios. Cuéntame cuál te impactó más y cuál vas a eliminar primero. Porque cuando hablas, te comprometes. Y cuando te comprometes, la transformación comienza. Y si quieres seguir aprendiendo cómo crear múltiples fuentes de ingresos, gestionar tu dinero, desarrollar una mentalidad rica y dominar el juego de la libertad financiera, suscríbete ahora al canal. Activa las notificaciones y únete a esta jornada. Porque enriquecer no es un destino. Es un proceso. Y ese proceso empieza ahora.